La pace sia con tutti voi. El nuevo Papa de la Iglesia Católica, León XIV, fue elegido en el segundo día de cónclave. Se llama Robert Francis Prevost. Nació en Estados Unidos, pero en gran parte de su carrera estuvo en Perú y allá se nacionalizó. Televistazo presenta su perfil, discurso inicial y las reacciones a su designación. Las enfermedades transmitidas por mosquitos se multiplican. Hay un aumento de casos de dengue, leishmaniasis, fiebre amarilla y malaria en las zonas tropicales del país. Según el Ministerio de Salud, en los próximos días llegarán 170.000 dosis de vacunas, que se sumarán a otras 400.000 que hay en el país contra la tosferina, fiebre amarilla y otras enfermedades. La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, oficializó la terminación del contrato para dragar el islote El Palmar en el río Guayas, debido, según ella, a los constantes retrasos y a un acumulado de $2 millones en multas al consorcio encargado. En la última entrega sobre el boom del autocuidado, Televistazo muestra cómo los gimnasios hacen valoraciones físicas para evitar que las lesiones aumenten en los deportistas. La Corte Constitucional dio la razón al presidente Noboa y ratificó el veto a la reforma legislativa que obligaba a las empresas de 25 o más trabajadores a contratar a personas de 40 años o más. Por el Día de las Madres, Televistazo inicia una serie sobre su vida diaria y cómo se las arreglan para asumir múltiples roles y responsabilidades mientras crían a sus hijos. Barcelona e Independiente del Valle buscarán triunfar en sus partidos de la Copa Libertadores para seguir con opciones de llegar a octavos de final. La Iglesia Católica desde hoy ya tiene un nuevo papa. Se trata de León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost. Es estadounidense de nacimiento, pero se nacionalizó peruano hace una década y pertenece a la Orden de San Agustín. Con esta noticia que marca la jornada, arrancamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. León XIV, otro papa americano. El cardenal de Estados Unidos con nacionalidad peruana, Robert Prevost, adoptó el nombre León XIV. Su elección se dio en la cuarta votación desde que inició el cónclave de cardenales en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Una jornada intensa de la que han estado pendientes millones de personas en el mundo. Pedro Jiménez reporta además que unos 50.000 fieles siguieron el acontecimiento en la Plaza de San Pedro. Y más adelante tendremos el mensaje inicial del Papa León XIV al mundo y una entrevista en vivo con Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, para hablar de la designación del nuevo pontífice. En otros temas, la Corte Constitucional aceptó la objeción del presidente Daniel Noboa y no dio paso a la reforma laboral que obliga a contratar a mayores de 40 años de edad. El cuerpo legal ya regresó a la Asamblea Nacional. Más detalles con Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional echó abajo la reforma legal sobre discriminación por edad. En febrero, la Asamblea aprobó 2 artículos para obligar a los empleadores que tienen más de 25 trabajadores a contratar al menos uno mayor de 40 años de edad y que ese número suba paulatinamente hasta llegar al 4% de la nómina en 2030. En marzo, el presidente Daniel Noboa objetó la reforma y la decisión final quedó en manos de la Corte Constitucional. El Pleno dio la razón al primer mandatario y declaró que la norma, que incluía sanciones para los empleadores por incumplimiento, viola el principio de igualdad y la garantía del derecho al trabajo que contempla la Constitución. La Corte en su dictamen cita estadísticas proporcionadas por la propia Asamblea que muestran que el mayor porcentaje de desempleo, 66%, está en el grupo etario entre 15 y 34 años y no los mayores de 40, a quienes se buscaba beneficiar con el cambio. La Corte Constitucional devolvió la ley a la Asamblea para que el proyecto, que incluye otras reformas, pueda seguir el trámite para que entre en vigencia. Vacunas, el nudo de la logística. La
vacunación de tosferina para adultos es una opción que tiene como objetivo elevar los niveles de protección a quienes recibieron ya el esquema completo durante la niñez. Aunque se creía que la vacunación temprana inmunizaba de por vida contra la tosferina, investigaciones médicas demuestran que esas defensas se reducen con el paso de los años. Ante el brote de tosferina, ¿deben o no vacunarse los adultos? El doctor Pablo Torres señala que es opcional, que no es obligatorio y que se deben considerar algunos aspectos. Quienes recibieron completo el esquema de vacunación desde los 2 meses de edad hasta los 5 años pueden estar más tranquilos. El paciente que recibió la dosis de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses y 5 años podría estar bien mucho tiempo. Por 10 años aproximadamente, debería recibir un refuerzo solo por prevención. Pero si no lo recibe, el paciente está bastante protegido, 95%, 98% de probabilidad de que no tenga nada. En cambio, quienes no recibieron el esquema completo sí deben considerar la vacunación en edad adulta como un elemento de protección ante el brote de tosferina que se ha presentado en el país. Está parcialmente desprotegido. Recordemos que la inmunidad es como un acúmulo de anticuerpos de defensa. Ellos van cayendo a lo largo del tiempo. Si no reforzamos, esos picos de anticuerpos de protección no están al 100% para protegernos cuando hay más enfermedad rotando por la población. El doctor Torres señala que aunque antes se decía que la vacunación recibida en los primeros meses y años de un infante protegían para toda la vida, los avances de la medicina han demostrado que esa inmunización se reduce con el tiempo, por lo que un refuerzo es un mecanismo para elevar los niveles de protección. Si que recibimos un esquema de vacunación completo, inicial, con los 2-3 refuerzos que recibimos hasta los 15 años de edad, podríamos estar tranquilos porque esto no es una situación como el COVID. En cuanto a la vacuna para la fiebre amarilla, el doctor Torres indicó que esa sí protege de por vida a quien la recibió, pero que si por alguna razón no se tiene el carnet que lo certifique, se puede optar por una nueva dosis sin que eso implique ninguna afectación a la salud del paciente. El Ministerio de Salud estableció además lineamientos en los que constan quiénes deben recibir las vacunas contra la tosferina y fiebre amarilla. La cartera de Estado aseguró que en los próximos días llegarán 170.000 dosis más para enfrentar la contingencia sanitaria. Carla Delgado actualiza esta información. El país cuenta con 400.000 dosis de vacunas para el esquema regular, según el ministro de Salud, Edgar Lama. Y en los próximos días llegarán 170.000 dosis más para completar el cuadro básico, tosferina y fiebre amarilla en especial. El Ministerio de Finanzas dispuso $11 millones para abastecer los centros de salud. El Ministerio de Salud estableció lineamientos para la vacunación de las personas que deben inmunizarse en esta contingencia sanitaria. La vacuna de la tosferina solo se aplicará a niños de entre 2 y 4 meses de edad y los refuerzos que se administran entre 18 meses y 5 años. También se aplicará la vacuna en 2 casos extraordinarios: a menores que no recibieron la vacuna hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, o en el caso de que no cuenten con el carnet de vacunación. Contra la fiebre amarilla solo se vacunará a las personas de entre 2 años y 59 años que vivan en Orellana, Napo, Morona, Santiago, Pastaza, Zamora, Chinchipe y las personas que vayan a esas provincias. El Ministerio de Salud Pública informó que si las personas ya fueron vacunadas, no deben hacerlo de nuevo. Las mujeres embarazadas deben recibir un refuerzo de la vacuna para prevenir la tosferina. Los especialistas recomiendan hacerlo en el tercer trimestre entre las semanas 27 y 36. La vacuna en estos casos es la DTaP, que incluso escasea en los centros privados. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, terminó de manera unilateral el contrato para el dragado del río Guayas. El consorcio que llevaba adelante ese proyecto asegura que hubo errores desde el momento de la firma del contrato. Veamos. La decisión está tomada. Al día de hoy las multas ya han superado el 5% del valor del contrato. Por lo tanto, nos vemos obligados legalmente y contractualmente a darlo por terminado de manera unilateral. El 5% de multa significa más de $2 millones, porque el contrato era por cerca de 44 millones. Este contrato se suscribió exactamente 3 años atrás, en mayo del 2022, durante la prefectura de Susana González. Y la idea era que más de 6 millones de metros cúbicos de sedimento fueran retirados del río Guayas. Hubo retrasos continuos, incumplimientos reconocidos por el contratista. Sin embargo, es importante recalcar que la mayoría de las condiciones que afectaron el desarrollo de los trabajos
fueron circunstancias totalmente imprevistas. Tanto el consorcio Dragando por Guayas como la prefecta hablan de un contrato que tuvo fallas desde su concepción, aunque no ahondan en ese punto. ¿Qué pasará ahora con los sedimentos en el río Guayas? No basta con dragar. Dice que el proyecto debe abarcar temas como la erosión en las zonas de influencia del río o la necesidad de reforestar, que no es solo problema del Guayas y que por eso se ha creado ya una mancomunidad interprovincial. Entre Guayas, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo. Y este próximo lunes se sumará la única provincia que nos faltaba, que es la provincia de Cotopaxi. El consorcio Dragando por Guayas alcanzó a extraer 4 millones de metros cúbicos de sedimento. La policía terminó la transición de competencias para retomar el control y seguridad de 25 ejes viales considerados de alto riesgo. Los operativos empezarán el próximo lunes con 2.300 uniformados. Más detalles de estas operaciones con Paul Romero. Para que la policía asuma el control de las vías, como ordenó el gobierno, y reemplace a la Agencia Nacional de Tránsito y a la Comisión de Tránsito del Ecuador, faltaba la homologación tecnológica de sus plataformas. Hoy se anunció que ese proceso está listo. Duró 15 días y las 3 instituciones unificaron sus plataformas informáticas para que los agentes puedan verificar en el sistema integrado de la policía SIMPE la información de las placas de los vehículos, la de sus propietarios, matrículas, licencias y órdenes de detención. Es decir, que no solo va a ser un control vial, ¿no?, sino es un control de seguridad integral, que eso es lo importante y lo que hay que recalcar. En estos 25 tramos no solo entramos con seguridad vial, sino como Policía Nacional, porque tenemos facultades constitucionales no solo de ingresar para pedir una licencia o una matrícula. La disposición del mando es que se realicen operativos complementarios, por ejemplo, con migración, con antinarcóticos, con unidades tácticas. El control y vigilancia de los 25 ejes viales se complementará con el sistema de videovigilancia del ECU 911 para coordinar emergencias y solicitar refuerzos de la fuerza pública en casos de incidentes y violencia. La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial destinará a partir de este lunes 2.300 uniformados para reforzar el control en las carreteras consideradas por el bloque de seguridad como las más peligrosas en Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, Azuay, Bolívar, Morona, Santiago, entre otras. Se realizarán controles con 124 patrulleros. Tienen cámara delantera y posterior de grabación 360. En audio y en video. En el momento que hay algún incidente, que hay alguna denuncia, podemos extraer los videos, se maneja una cadena de custodia e inmediatamente, en el caso de ser un mal procedimiento de algún servidor policial, pues puede judicializarse. Para el retorno al control de las vías, la policía ha destinado desde agosto pasado $16 millones para la adquisición de patrulleros, motos, radios, furgones y polígrafos. Nuestros uniformados estarán presentes. En Estados Unidos, los pasajeros ahora deberán presentar una identificación válida para realizar viajes domésticos. Esta medida, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional, tiene como objetivo identificar a migrantes indocumentados, ya que, según afirma la entidad, algunas personas estarían tomando vuelos dentro del país sin portar documentación. En estados como New Jersey, Pensilvania, Illinois y Tennessee, las filas para obtener el Real ID se extienden por varias cuadras en las agencias de registro. Esto se debe a que ahora es obligatorio presentar un documento de identificación verificado para tomar vuelos dentro del país e ingresar a edificios federales o instalaciones militares. Esta es una identificación que tiene una estrella en la esquina superior derecha, cumpliendo así con los estándares recomendados por la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, establecidos en 2005. La Administración de Seguridad en el Transporte, organismo de control de los aeropuertos, informó que aproximadamente el 80% de los viajeros ya cuentan con esta identificación, pero que el resto transita con un documento informal o caducado. Get a Real ID. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que este proceso, entre otras cosas, ayudará a detectar migrantes indocumentados. Por ahora, en los puntos de control de las terminales también permitirán presentar documentos como licencia de conducir, pasaporte estadounidense o una tarjeta de identificación estatal que no estén vencidos.
Los menores de 18 años no están obligados a portar el Real ID, siempre y cuando viajen acompañados de un adulto que cuente con la documentación requerida. Las fuerzas aéreas de Ucrania denunciaron nuevos ataques aéreos rusos en la región de Sumy, norte del país, justo cuando debía comenzar la tregua de 3 días ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. La ofensiva aérea se reportó anoche, pese a que Moscú había anunciado un alto al fuego temporal, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia, a las que fueron invitados 29 jefes de Estado y de gobierno del mundo, entre ellos presidentes de China, Cuba, Venezuela, Brasil, Bielorrusia. En paralelo, esta mañana Volodymyr Zelensky pidió a los países aliados que se unan con determinación para combatir la invasión rusa. Persiste la tensión en Cachemira. India y Pakistán reanudaron el fuego cruzado. Los ejércitos de ambos países intercambiaron disparos de artillería anoche y la madrugada de este jueves a lo largo de la línea de control de la frontera de facto que divide la región de Cachemira. Ministro de Defensa de Pakistán ha dicho que el conflicto está entrando en un callejón sin salida. Según las últimas cifras publicadas por ambas partes, los intensos bombardeos del miércoles causaron al menos 31 muertos en el bando pakistaní y 12 en el indio, incluidos numerosos civiles. La NASA y la Universidad de Tokio revelan que la Tierra dejará de ser habitable en aproximadamente 1.000 millones de años. Además, según una fábrica de China, un video de cámaras de seguridad captó el momento en que un robot humanoide comenzó a agredir a sus desarrolladores. Vamos a verlo. La NASA, junto con la Universidad de Tokio, revela que la Tierra dejará de ser habitable en aproximadamente 1.000 millones de años, debido a la expansión y calentamiento del Sol, que provocará la pérdida de oxígeno y un cambio drástico en el entorno. El estudio se basó en simulaciones a gran escala para prever cómo evolucionará la atmósfera terrestre a largo plazo. Un video captado por cámaras de seguridad en una fábrica de China se volvió viral en redes sociales porque captó el momento en que un robot humanoide, durante una fase de pruebas, comenzó a agredir a sus desarrolladores. Dejó de moverse cuando los ingenieros le cortaron la energía. Esto generó debates sobre el peligro de la aplicación de la inteligencia artificial en robots. Científicos de la Universidad de Cambridge identificaron posibles indicios químicos de vida en el exoplaneta K2-18b. Detectaron moléculas que en la Tierra son producidas por organismos vivos, como el sulfuro de dimetilo. Aunque estos hallazgos son la evidencia más fuerte hasta la fecha, los científicos dijeron que se necesitan más observaciones para confirmar la existencia de vida. Gimnasios, boom del autocuidado. Para sus nuevos usuarios, los gimnasios incluyen la valoración física y el acompañamiento de especialistas para evitar lesiones. Diego Puente nos cuenta que los fisioterapistas tratan cada vez más casos de desgarros o rotura de meniscos por la mala práctica de los ejercicios. El bloque de seguridad ha decomisado cerca de 10 toneladas de droga durante la última semana. En Esmeraldas, la policía detuvo a uno de los más buscados del país. Paul Romero con más información. En la última semana, la policía y las Fuerzas Armadas decomisaron 10 toneladas de droga, la mayor cantidad de cocaína en 7 días de operaciones en la ruta del Pacífico y en las provincias de El Oro y Esmeraldas. Este miércoles, el bloque de seguridad encontró bajo tierra 1,5 toneladas de cocaína en la isla Puntilla, cerca de Puerto Bolívar. 1.132 paquetes estaban cubiertos con plástico y en sacos de yute. 3 implicados fueron detenidos. Según la policía, integrantes del grupo armado Los Lobos utiliza la isla como centro de acopio de cocaína para el comercio internacional. El pasado domingo, la Armada interceptó una embarcación de pesca artesanal sin nombre a 200 millas de la isla San Cristóbal, en Galápagos, con 31 bultos de droga y 28 bidones de combustible. 3 personas fueron detenidas y procesadas por tráfico ilegal de drogas. El resto de droga, 7 toneladas,
fue incautada en otros operativos realizados desde el 1 de mayo en la Ruta del Pacífico a 250 millas náuticas de Salinas, a 310 millas de San Cristóbal y 200 millas de Esmeraldas. Este miércoles la policía detuvo en Esmeraldas a Jorge Mina Nazareno, alias La Tuta, el cuarto más buscado por el bloque de seguridad en Ecuador, integrante del grupo armado Los Tiguerones. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo que Mina es investigado por el asesinato del cabo segundo de policía, Olger Cherres, agente investigador de la Policía Judicial de Esmeraldas. ¿En qué circunstancia? Un exfuncionario de la UAFE, sus hermanos y madre fueron llamados a juicio por lavar 6.9 millones de dólares en el sistema financiero nacional. Los recursos provenían de personas denunciadas por robos, estafas y también captación ilegal de dinero. Fabiola Santana precisa que uno de los acusados fue candidato a alcalde de Quito. Un exfuncionario de la UAFE irá a juicio por lavado de dinero. Se trata de Iván Jacome Tipán, que según la Fiscalía Antilavado, desde su puesto en la institución encargada de prevenir el lavado de dinero, impidió que se investigue a sus 3 hermanos, madre y un contador. Todos serán juzgados. En total se lavaron 6.9 millones de dólares en sus cuentas y 2 empresas de su propiedad. El dinero, mayormente en efectivo, provenía de personas con procesos penales por robo, estafas, captación ilegal de dinero y retiros no autorizados por Internet. Otros montos provenían de Tulcán, donde según las versiones de los supuestos depositantes se tomaron sus nombres para ingresar el dinero al sistema financiero nacional. En esa misma investigación se determinó que uno de los investigados, Edgar Jacome, ex candidato a alcalde de Quito, practicó otros actos irregulares. Tenía un punto de pago de bonos autorizados por el MIES, pero pagó $87,000 a personas que no eran los beneficiarios reales, por lo que hubo 639 denuncias en 2022. Esta misma persona se transfirió $430,000 de una cuenta suya en Estados Unidos a su empresa en Ecuador, sin tener actividad económica en ese país. Por esto, la fiscal Ivonne Proaño pidió que se llame a juicio a los hermanos Iván, Edgar, Ángel y Marcial Jacome, su madre Fabiola y al contador. La jueza dio paso al pedido y el juicio pasará a un tribunal. La pena en estos casos es de 10 a 13 años de cárcel. La Corte Constitucional reitera que para que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución se requieren 3 procesos electorales y no 2, como sugiere el gobierno. La aclaración la hizo en un dictamen de otra causa que se conoció esta tarde, lo informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional no dio paso a la propuesta de Asamblea Constituyente de Iniciativa Ciudadana presentada por la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador, DINEC. En su dictamen, publicado esta tarde, la Corte encuentra que no cumplen con los parámetros para crear una nueva constitución y no hay claridad sobre la forma de elegir a los asambleístas constituyentes y la asignación de escaños. Los magistrados aprovecharon para reiterar que las iniciativas de Asamblea Constituyente deben cumplir con la participación del pueblo en las urnas en 3 momentos. El primero, la consulta popular para que los votantes decidan si están o no de acuerdo con la convocatoria. 2. La elección de los asambleístas constituyentes según las reglas aprobadas en el primer momento. Y 3. El referendo de aprobación de la nueva constitución con la mitad más 1 de los votos válidos. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha sugerido que en la propuesta anunciada por el presidente Daniel Noboa podrían saltarse el segundo momento para que los poderes del Estado designen a los asambleístas constituyentes. Mientras el gobierno no concrete su propuesta, en manos de la Corte Constitucional solo queda una más, de Iniciativa Ciudadana, entregada por un abogado y que aún no tiene proyecto de dictamen para votación del Pleno. Pachacuti, todos quieren con ellos. 3 asambleístas amazónicos de Pachacutic mantienen su posición de apoyar al gobierno nacional para que tenga mayoría legislativa. Responden a la línea de la Confeniae, que informó que su decisión es apoyar al movimiento oficialista. Francisco Garcés sigue este tema. Esta mañana la Confeniae aseguró que los 3 asambleístas de Pachacuti, que son de la Amazonía, tienen un acuerdo con el gobierno para integrar una mayoría en la asamblea. La filial amazónica de la CONAIE había dado su respaldo a Daniel Noboa durante la segunda vuelta electoral.
Para la Confeniae, esto no significa una traición al movimiento indígena, como aseguró el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Y no pueden venir personas que tomaron decisiones muy personales, muy particulares, ajenas a la realidad, y además perdieron con su candidato, tienen que hoy venir a hablar de moral, de traición. Se refiere a Issa y a otros dirigentes de la CONAIE que en las elecciones presidenciales apoyaron a la candidata del correísmo, Luisa González. Según él, sin haber consultado a las bases de la organización. Los 3 asambleístas de Pachacutic, de la Amazonía, son parte de los 7 que el martes estuvieron en una reunión con el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Él insiste que en la cita se llegó a acuerdos con el bloque de Pachacutic. Sobre lo que debe ser la mirada conjunta de las agendas legislativas y sobre todo también de los espacios que debe ocupar un grupo de asambleístas como Pachacutic dentro de la nueva asamblea. Y en el marco de eso tenemos acuerdos. Yo no he visto a ninguno de los asambleístas que estuvo ayer reunido salir a desmentir que hubo un acuerdo. La Ecuarrunari, filial de la Sierra de la CONAIE, analiza en Quito la situación. Sus dirigentes asumen que no hay un acuerdo con el gobierno, pero dicen que los acercamientos continuarán los próximos días. Somos parte del Estado plurinacional y donde también se debe tener un acercamiento, donde también hay que hablar con las diferentes bancadas. En calidad de autoridades, de que tienen que conversar, tienen que conversar. Eso tampoco nosotros no podemos quedarnos cerrados, pero que no estén, digamos, entregándose por prebendas o por ofrecimientos. La dirigencia nacional de Pachacutic intentó el miércoles negar un acuerdo con el gobierno, pero en las organizaciones regionales de la CONAIE se habla de que al menos 5 de los legisladores han confirmado ese acuerdo. Leonidas Issa, quien impulsó un acuerdo entre el correísmo y el movimiento Pachacutic, no logró consolidar la unidad que celebraron en la campaña de la segunda vuelta presidencial. Issa ahora se enfrenta con los asambleístas de Pachacutic, a quienes llamó traidores. Informa Diego Cuenca. El liderazgo de Leonidas Issa en el movimiento indígena enfrenta otro golpe político, porque 8 asambleístas de Pachacutic tuvieron el primer acercamiento público con el gobierno de Daniel Noboa. Ese encuentro tomó por sorpresa a Issa, quien los acusó de traidores y, según él, lo dejó con el corazón dolido. La escasa o nula comunicación de Issa con los legisladores electos quedó en evidencia, pues poco después, Pachacutic respondió con otro comunicado y aclaró que esa reunión fue protocolaria y hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo ni con otro sector. La intención de Leonidas Issa es sostener a los asambleístas en unidad con los movimientos de izquierda, principalmente con el correísmo, con quien firmó un acuerdo para apoyar la candidatura presidencial de Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana. En la práctica, dicha unidad no se logró consolidar, pues la decisión de apoyar al correísmo generó serias disputas entre las bases indígenas, que tampoco apoyaron el argumento del fraude. Y parece que no encuentra su lugar, es decir, parece que quiere insistir, ¿no es cierto?, cuando está a punto de salir de la directiva de la CONAIE, porque además ya está en funciones prorrogadas, parece que quiere insistir en una realidad que no sabe leer, que no se adapta a sus deseos, a sus delirios. Esa vez, Leonidas Issa firmó su comunicado como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, pero no tenía el logo de la organización. Y las cuentas en redes sociales de la CONAIE tampoco lo replicaron. Otro elemento que refleja la ruptura de las agrupaciones indígenas, que se desmarcaron de Issa y apoyaron a Noboa con el voto popular de sus comunidades. La bancada de Pachacutic se dibuja como un elemento clave para que el reelecto presidente Noboa pueda tener gobernabilidad con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La bancada de Pachacutic obedece, obviamente, a un voto, a unos electores que se han decantado por la opción, por la oposición al correísmo. Ese conflicto político se da en medio de la división interna de la CONAIE, que aún no elige a su nuevo presidente y todavía lo tiene a Leonidas Issa en funciones prorrogadas. León 14, otro papa americano.
El Papa León XIV dio un mensaje en el que hizo un llamado a la paz. Recordó y agradeció al Papa Francisco. Habló también de tender puentes y de una iglesia abierta a todos. Tenía apuntes en mano. Habló en italiano, pero también en español para hacer referencia a su tiempo como obispo en Chiclayo, en Perú, país del que también recibió la nacionalidad. La pace sia con tutti voi. La paz sea con todos ustedes. Es lo primero que dijo el Papa León XIV ante la multitud. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata y una pace disarmante. Una paz desarmada, desarmante, humilde y perseverante. Dirigió su mensaje a las familias, a todas las personas, donde sea que se encuentren, a todos los pueblos, a toda la tierra. Fue en definitiva un saludo universal. Papa Francesco. Son 18 días desde la muerte del Papa Francisco y de él dijo: todavía conservamos esa voz débil pero siempre valiente. Quella voce debole ma sempre coraggiosa. Llamó a todos a ser discípulos de Cristo en un mundo que necesita de su luz, y de ahí su invocación a la unidad y a la apertura de la iglesia. Tenemos que buscar cómo ser una iglesia misionera que construye puentes de diálogo, siempre dispuesta y abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos los que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia de diálogo y amor. El Papa, que inició su vida misionera en Perú, país del que recibió la nacionalidad, dedicó parte de su mensaje al pueblo de ese país. Fue el único momento en el que habló en español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Y pidió rezar un Ave María por esta nueva misión, por toda la iglesia y por la paz. Antes de dar al mundo la bendición Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Y con gran emoción, peruanos y estadounidenses recibieron la elección del cardenal Robert Prevost como el nuevo papa. Es estadounidense, pero su vida pastoral la hizo en Perú. Tanto Donald Trump como Dina Boluarte celebraron su nombramiento como Papa León XIV. Para la mayoría de las miles de personas concentradas en Ciudad del Vaticano, el hombre que salió por el balcón de San Pedro bajo el nombre del Papa León XIV era un completo desconocido. Pero no para los católicos peruanos y estadounidenses. A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. El nuevo pontífice dedicó sus primeras palabras en español a la comunidad de Chiclayo, ciudad en la que vivió por varios años y donde un grupo de seguidores celebró que quien fue su obispo ahora es el Papa. Su sucesor en el cargo, Monseñor Edison Farfán, dijo que la ciudad está de fiesta. Alegrémonos, es de los nuestros. Él tiene nacionalidad peruana, su corazón es peruano. Le gusta mucho el cabrito, el arroz con pato y el ceviche. Aunque Robert Prevost, ahora conocido como el Papa León XIV, es estadounidense, vivió en Perú por más de 20 años y se nacionalizó. De ahí la celebración de su nombramiento, incluso desde la presidencia. Eligió ser uno de nosotros, vivir entre nosotros y llevar en su corazón la fe, la cultura y los sueños de esta nación. Que el nuevo líder de la Iglesia Católica haya nacido en Chicago es un motivo de celebración para los estadounidenses, que por primera vez tienen un papa de su nacionalidad. Nos sorprendió un poco y nos alegró mucho. Es un gran, absolutamente gran honor, dijo el presidente Donald Trump. El vicario de la arquidiócesis de su ciudad natal, el obispo Larry Sullivan, dijo que recibieron la noticia con gran entusiasmo. Es una persona muy humilde, amable y alguien que realmente busca la guía del Señor en todo lo que hace. Es un hombre devoto, espiritual, que hará todo lo posible por cuidar de todos los hijos de Dios, dijo. Tanto Estados Unidos como Perú lo reclaman como uno de los suyos, pero el Papa León XIV también tiene ascendencia italiana, francesa y española.
unos datos que tenemos. Y la Iglesia Católica en Ecuador recibió con entusiasmo la elección de un nuevo Papa. Para hablarnos de lo que representa Luis XIV en la Iglesia Católica ecuatoriana y por supuesto el mundo, nos acompaña ya Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito. Monseñor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. ¿Y cómo recibieron ustedes? Cuéntenos la designación de este nuevo Papa. Con una alegría inmensa, yo no me esperaba que la elección sea hoy día, pensaba que podía ser el día de mañana, pero para mí, como decía el Papa Francisco, Dios es el Dios de las sorpresas. Y la sorpresa grande que tuvimos fue la elección del cardenal Robert Prevost como el Papa León XIV. Precisamente el Papa Luis XIV, nacido en Estados Unidos, votó en su momento por los republicanos, pero también fue discípulo de Francisco. Señor, ¿habría continuidad o se esperan otros cambios? Yo pienso que habrá continuidad y habrá novedad. ¿Por qué novedad? Novedad porque cada persona y cada papa marca también su camino, deja sus huellas. Una persona deja sus huellas. Y una continuidad, y lo señaló hoy día en el mensaje que nos dio a todos en la Plaza de San Pedro, habló de la paz. Y ahí hay una continuidad. Los papas hablan siempre, son, yo pudiera decir, profetas de la paz en este mundo lleno de conflictos. Una continuidad porque abrió la iglesia a todos. Cuando dijo que la iglesia que recibía a todos como los brazos ahí en la Plaza de San Pedro. Y el Papa Francisco en sus últimos años siempre tenía esa insistencia. Todos, 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 lo marcaba así el Papa. Una continuidad porque habló de cercanía, sí. Habló de unidad, habló de justicia. O sea, hay una continuidad en la iglesia. No es que un Papa trae un mensaje que borra todo lo anterior. Eso nunca. Continuidad, pero hay una novedad. Y el Papa nos irá dando una novedad poco a poco. Perfecto, y precisamente, Monseñor, ¿qué papel puede jugar el máximo líder de la Iglesia Católica? Hablamos del Papa Luis XIV, usted lo ha mencionado, León XIV, cuando él dijo en su discurso, ayudémonos los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, uniéndonos todos para ser un solo pueblo, siempre en paz y buscar juntos cómo ser una iglesia misionera y abierta a recibir con los brazos abiertos a todos. Tomando en cuenta esto, el mundo convulsionado que vivimos hoy, justamente, por ejemplo, con una guerra entre Rusia y Ucrania, conflictos sociales, también la polarización política. Sí, precisamente ahí la palabra del Papa creo que será la palabra de un profeta que anuncia y un profeta que a la vez denuncia. Denuncia la guerra, denunciará las injusticias, denunciará todos los conflictos sociales, pero a la vez anunciará la paz. Y la paz, el anuncio que hizo hoy de la paz fue a partir de Cristo resucitado. Cristo nos trae la paz. ¿Él podría ser más influyente, más activo, más mediador en este tipo de conflictos? Esperemos que sí. Francisco lo fue indudablemente. La voz de Francisco fue una voz muy profética. Juan Pablo II fue un profeta de la paz también y tuvo una gran influencia. Por eso te digo, Juan Carlos, que hay continuidad, pero también habrá novedad. Es decir, indudablemente habrá novedad. Y el hecho también de haber sido superior general de los agustinos, de haber trabajado en el Perú, de haber sido obispo en el Perú, todo eso le da también una visión del mundo, en primer lugar, al ser superior general, y también le da esta visión de América Latina, de este continente americano. De los problemas de la región. ¿Y de qué lado puede ser la novedad, Monseñor? La novedad, yo siempre pienso que es una novedad en su mensaje, en las acentuaciones que él puede hacer, en las acentuaciones que él irá haciendo. Él es un hombre tímido, es un poco tímido, pero es un hombre abierto, es un hombre que tiene un corazón grande para amar a este mundo. Y creo que esa es la novedad, el Papa irá dando novedad. Usted nos dice es un hombre tímido, Monseñor, usted lo conoció, él vino, 2 veces al Ecuador, estuvo en Guayaquil, en Quito, en La Tacunga también, justamente representando a la misión de San Agustín. ¿Usted lo conoció? Lo conocí el año anterior. El año anterior tuvimos una audiencia con él
el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Estuve yo ahí junto con el cardenal Luis Cabrera, como señor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito. Fuimos a tratar algunos asuntos, sobre todo un tema muy delicado de la Iglesia del Ecuador, y nos recibió con mucha cercanía también, nos escuchó nuestros problemas y nos orientó en cómo conducir el problema que le estábamos tratando. Y luego lo volví a ver en la Basílica de San Pedro el 7 de diciembre en el consistorio, ahí lo saludé, y cruzamos palabras sobre el tema que habíamos hablado anteriormente. Se recordaba perfectamente lo que habíamos hablado y también me dijo, eso está en camino. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es su personalidad al momento de usted conversar con el Papa León XIV? Yo te puedo decir, o sea, como te dije hace un momento, tímido, sí, pero abierto, o sea, abierto, afable, lo sentí así, me saludó en diciembre y lo sentí cercano, muy cercano, que eso es una característica importante. Gracias, Monseñor Alfredo Espinosa, por habernos acompañado en esta entrevista, arzobispo de Quito, sobre sus expectativas y también las primeras reacciones sobre la designación de un nuevo Papa, el Papa León XIV de la Iglesia Católica. Seguimos con más información. Gracias. Vacunas, el nudo de la logística. Y la calma parece haber vuelto a los centros de vacunación. Después de un par de días de caos, hoy la atención fluyó sin mayores contratiempos. María Cecilia Largacha preparó un informe. La paz ha vuelto. En contraste con los primeros días de la semana, hoy los centros de vacunación estuvieron así, con afluencia de usuarios como siempre, pero sin aglomeraciones ni desesperación. Este, por ejemplo, es el Centro de Salud de Bastión Popular en Guayaquil. O sea, es rápido, o sea, haces la fila, te van a la cédula y enseguida ya te las inyectan y listo. Y este, el Centro de Salud Las Casas en Quito. Con total normalidad tuvimos que hacer la fila correspondiente con el turno y luego esperar a que nos vacunen. Aunque en algunos centros, los más concurridos, sí que hubo que esperar. Vine aquí 7:30. Y logró que la atendieran poco después de las 10. No obstante, para ella, haber podido vacunar a su hijo es lo único que importa. La espera vale la pena. Ella se fue satisfecha, como la mayoría de quienes fueron a buscar vacunas. El problema es que los que no fueron por vacunas siguen con las molestias de siempre. Yo estoy esperando solamente las medicinas de aquí, pero no tienen. Y que no hay médicos. Para emergencia no hay médicos. En los centros de salud hacen hincapié en la urgencia actual, que es enfrentar el brote de enfermedades puntuales como la tosferina y la fiebre amarilla. Así que el llamado es evidente: vacunarse. Mientras aumentan las enfermedades que se contagian a través de virus o parásitos que transmiten cierto tipo de mosquitos. Diego Puente revela que los casos por dengue, fiebre amarilla, malaria, entre otras, se multiplican. Estos mosquitos, aunque son diminutos, son peligrosos y están disparando brotes de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla en zonas tropicales de Ecuador. Los casos más numerosos son de dengue. El número de infectados pasó de 9.566 a 19.741 en 2 meses. Y en lo que va del año, el Ministerio de Salud confirmó 10 fallecidos. Esta enfermedad, que produce dolor de cabeza, muscular, malestar del cuerpo y en casos graves sangrado y shock, es transmitido por un virus que porta el mosquito Aedes aegypti. En este año, que ha habido lluvias en cantidades muy grandes, tanto en la costa, en la sierra y en el oriente, pues las cantidades de los vectores que transmiten estas enfermedades ha aumentado considerablemente y por ende considerar aumento de enfermedad. Las provincias más afectadas son Guayas, con 3.759 casos, Manabí, 2.850, Napo, 2.398 y Zamora Chinchipe, 1.738. Otra enfermedad es la fiebre amarilla. En la última semana los casos pasaron de 4 a 6 y están en Morona, Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y Tungurahua. Hay otras enfermedades que aparecen por parásitos que portan otro tipo de mosquitos, los anófeles, flebótomos y lutzumilla. En los 2 últimos meses también se han multiplicado. La leishmaniasis pasó de 290 a 513 casos. Esta enfermedad se caracteriza por úlceras en la piel y pérdida de peso. Pichincha concentra la mayor cantidad de casos.
La malaria o paludismo pasó de 103 a 184 casos y sus síntomas incluyen escalofríos, fiebre, sudoración. Las provincias amazónicas reportan más infectados: Pastaza con 114, Morona Santiago con 48, Esmeraldas 8 y Sucumbíos 3. También aumentaron los casos del mal de Chagas de 16 a 45 y hay un caso de bartonelosis, ambos caracterizados por fiebres altas y dolor de cuerpo. Madres, siempre ahí para ellos. En el Día de la Madre celebramos a todas las mamás, en especial aquellas que hacen que el tiempo les alcance para todo, como es el caso de Pamela Enríquez. Bueno, ella es ingeniera eléctrica, madre de un niño de 7 años, esposa, crossfitera y hasta estudiante de italiano. ¿Cómo logra equilibrar todas sus actividades? María Gabriela Carpio nos lo cuenta. Cada día, Pamela Enríquez llega bien equipada al Centro de Operación y Control de CENEL en Guayaquil. Ella es ingeniera eléctrica, tiene 36 años, 11 de ellos dedicados a este trabajo, donde coordina la atención en tiempo real de cualquier apagón o falla en la ciudad. Y aunque su entorno suele estar lleno de sistemas y mapas en pantallas gigantes, lograr llegar a cumplir la rutina diariamente es forzado, pero entiendo que también es la realidad que vivimos todas. Uno aprende a organizarse, uno aprende a que no siempre llega a todo. Su día arranca en casa a las 5 de la mañana. Se podría decir que tiene varias jornadas. La primera es laboral y concluye 12 horas después. Hacia atrás, hacia adelante. Luego empieza la de ejercicio, 1 hora de CrossFit. Ese es su espacio personal para liberar el estrés. Los días que no logro ir porque algo no sale, me siento más cansada que no yendo a entrenar. Después de entrenar, es hora de volver a casa. Ahí le espera su jornada más importante, ser mamá. Prepara la cena y a la vez hace las tareas junto con su hijo. También alista la mochila del día siguiente, pero aclara que estas responsabilidades no son solo suyas. La maternidad actual tiene bastantes exigencias y que estas no pueden ser cumplidas si no se lleva de la mano con una pareja, con un esposo o con un papá que quiere estar presente y es parte de esta rutina. Y cuando parece que ya ha terminado el día, aún queda algo más. Estudiar italiano por las noches. Si bien hay días de cansancio, también hay días en los que uno siente que lo logró, que ese día salió todo perfecto, pero no siempre es así. Pamela representa a la madre ecuatoriana moderna. No busca ser perfecta, pero hace que el tiempo le alcance, incluso cuando parece imposible. Música sacra, pasillos, boleros y valses, un repertorio completo para homenajear a las mamás en su día. Sí, son espacios culturales en Quito, Guayaquil y también en Cuenca que han preparado conciertos en vivo para celebrar incluso desde hoy. Estefanía Arias con la agenda por el Día de la Madre. Desde el Ave María de Gounod y Schubert hasta la solemnidad del Tatum Ergo de Santo Tomás de Aquino, concierto de música sacra por el Día de las Madres se presentará en el Museo Naim Isaías en Guayaquil, interpretado por la orquesta y coro de cámara del Colegio República de Francia. El espectáculo gratuito será el sábado 10 a las 11 de la mañana. Tu vida empieza. Boleros, pasillos, vals, las canciones de mi madre. Un concierto que reunirá a los músicos ecuatorianos Darío Chica y Alexa Barruet. El repertorio está pensado como un relato en escena. El show será en el Teatro La Bota en Guayaquil este viernes 9 a las 20 horas. Recuerdo aquella vez en que te conocí. Dos simpáticos y divertidos músicos recordarán los grandes éxitos de Leo Dan, Los Panchos, JJ, entre otros. Serenata cómico musical. Se realizará en el Teatro Casa Toledo, en Quito. Sobre el escenario estarán los artistas Pancho Arias y Edgar Granda. Las funciones serán del jueves 8 al sábado 10 a las 20 horas y el domingo 11 a las 18 horas.
Un repertorio clásico y especial para las mamás en su día. Concierto sinfónico se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, junto a los artistas Verónica Tola y Diego Zamora. El show gratuito será el jueves 8 y viernes 9 a las 20 horas. Los Locos del Ritmo y el Quinteto del Recuerdo ofrecerán una serenata a mamá, una velada llena de emociones y recuerdos inolvidables. El concierto será este viernes 9 en el Museo Pumapungo en Cuenca a las 20 horas. A partir del próximo año, los premios Globo de Oro incluirán una nueva categoría dedicada a reconocer los podcasts. Además, Ricardo Arjona estrenó el videoclip de la canción Luna, que es parte de su álbum Seco. Se realizó la premier de la película Karate Kid Leyendas en Quito. Fanáticos asistieron al preestreno de la cinta protagonizada por Jackie Chan y Ralph Macchio y dirigida por Jonathan Ingswell. Se centra en la vida de Lee Fong, un talentoso joven del Kung Fu que se muda con su madre a Nueva York. Él aprende karate para un torneo y busca la ayuda de dos mentores. La película está en los cines de Ecuador. Sensei Miyagi. Es el segundo sencillo del nuevo disco de Ed Sheeran, titulado Play. Según el británico, la canción está inspirada en el teléfono que no usaba desde 2015. Cuando volvió a prenderlo, se llenó de nostalgia al ver fotografías, mensajes antiguos con amigos o exnovias, y ahí escribió la letra. Los premios Globo de Oro incluirán a partir del próximo año una nueva categoría dedicada a reconocer a los podcasts. Según la organización, esta iniciativa refleja su compromiso con las nuevas dinámicas del entretenimiento y responde a las tendencias de consumo y a las audiencias globales. Ricardo Arjona estrenó el videoclip de Luna, grabado en Miami, en el centro Adrian Arst, uno de los más grandes de los Estados Unidos. El teatro es conocido por estrenar producciones de talla mundial como Chicago, Hamilton, Los Miserables y Mamma Mía. El tema es parte de su nuevo disco Seco. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo el padre Omar Mateo, el ex canciller de la Arquidiócesis de Guayaquil, va a analizar los factores que favorecieron la elección del Papa León XIV. Además, Sebastián Decker, autor del libro Triunfadores y máster en gestión deportiva, para analizar el buen momento de jugadores ecuatorianos en Europa como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié y también Joel Ordóñez. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.